¿Alguien quiere un intercambio? Esta es demasiado testaruda y mucho más atrevida de lo que le conviene. La voz de mi marido cortó la húmeda noche de Georgia como una cuchilla afilada, y observé cómo las risas recorrían el jardín de césped de mi hermana. El olor a leña y a filete a la parrilla flotaba denso en el espeso aire de la ciudad, pero de repente perdí el sentido del gusto. Me quedé cerca de la mesa de picnic, sosteniendo un pesado cuenco de ensalada verde que había preparado esa mañana, y sentí que el familiar aguijón de sus palabras se instalaba en mi pecho como una astilla con la que había aprendido a convivir durante los años de nuestro matrimonio. Mi nombre es Mira, tengo 32 años y desde hace 7 estoy casada con Silas. Fue un hombre que una vez me hizo creer que yo era la persona más importante de todo su mundo. De pie allí, en la fiesta de verano de mi hermana June, rodeada de familiares y vecinos que desviaban la mirada ante su chiste, me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado de aquellas primeras promesas que hicimos en nuestra boda. Silas estaba junto a la barbacoa, con una copa en la mano y esa sonrisa de suficiencia en el rostro como una máscara que usaba en público. Estaba actuando para una audiencia, como hacía siempre en fiestas así. Mi duro trabajo, mi alma y mi propia vida se reducían a un chiste para conseguir risas fáciles de gente que no sabía lo que pasaba a puerta cerrada. «Vamos, ¿hay algún interesado?», prosiguió, señalándome con su botella. «Trabaja demasiadas horas. Tiene algo que decir sobre cada pequeña cosa bajo el sol. Y ni me hagáis hablar de cómo siempre se cree la persona más lista de la sala. En serio, chicos, la estoy regalando». Sentí los ojos de mi hermana sobre mí desde el otro lado del jardín, llenos de esa mezcla de piedad y frustración que me había acostumbrado a ver a lo largo de nuestros años juntos. A Jung nunca le había gustado Silas, no desde nuestras primeras vacaciones juntos cuando él hizo un comentario hiriente sobre su cocina. Pero ella había aprendido a mantener la boca cerrada por mi bien y por la paz familiar. Los demás invitados arrastraban los pies, algunos ofreciendo risitas débiles que morían en sus gargantas, otros fingiendo estar muy interesados en sus platos de cartón con comida. Y luego estaba Julián. Julián vivía a 3 casas de la nuestra, en nuestra calle tranquila, en una cuidada casa de ladrillo con un jardín impecable lleno de rosas. Tenía 35 años, estaba soltero y se había mudado al barrio hacía 2 años, después de que su propio matrimonio terminara. Trabajaba como arquitecto en el centro y solía ir a lo suyo, aunque siempre era amable cuando nos cruzábamos en la acera. Había sido invitado a la fiesta a través del marido de June, que jugaba al baloncesto con él los sábados por la mañana en el gimnasio local. Julián dejó su bebida sobre la mesa y miró directamente a Silas con una mirada que no supe descifrar al principio. Yo me hallé encantado. Las palabras flotaron en el aire como el humo de la barbacoa. La sonrisa de Silas se quebró por un segundo. Una grieta en su rostro falso antes de forzar una carcajada que sonó vacía incluso para mis oídos. «Oh, ¿crees que podrías manejarla? Créeme, amigo, no sabes dónde te estás metiendo con esta». «Creo que sí lo sé», dijo Julian simplemente. No había broma en su voz, ni un tono suave para convertirlo en una travesura. Se giró para mirarme y algo en su mirada oscura y firme hizo que se me cortara la respiración. «Entonces, ¿a qué hora puedo pasar a buscarte mañana por la tarde?». El jardín se quedó en completo silencio. Podía oír el zumbido de los bichos en los árboles que bordeaban la propiedad, el sonido lejano de un coche pasando por la calle más allá de la valla. El rostro de mi marido se había vuelto pálido bajo su bronceado. La sonrisa burlona se había borrado por fin. No esperaba que nadie aceptara su envite, porque nadie había tenido el valor de hacerlo hasta ahora. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Fue algo pequeño al principio, como la primera grieta en un lago congelado antes de que llegue el deshielo de primavera. Años de palabras calladas y pequeñas humillaciones salieron a la superficie de golpe. Miré a mi marido y vi a un extraño que se había pasado todo nuestro matrimonio anulándome, hasta que apenas me reconocía a mí misma. Luego miré a Julian, que esperaba mi respuesta. «A las 7 de la tarde», dije.
Mi voz era tranquila, firme y segura. No la reconocí como propia, porque hacía mucho tiempo que no me oía hablar con tanta fuerza sobre nada. Dejé el cuenco de ensalada en la mesa, me alisé la parte delantera del vestido con manos temblorosas y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Detrás de mí oí a Silas empezar a gritar y oí a June decir mi nombre, pero no me detuve. Caminé por el sendero de entrada, pasé por delante de los coches aparcados que se cofían bajo el sol y seguí caminando hasta llegar a la esquina donde los viejos árboles daban sombra. Mis manos temblaban violentamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta como un pájaro atrapado. Pero por primera vez en años también sentí algo más inesperado. Me sentí libre. No sabía qué traería el mañana. No sabía si acababa de cometer el mayor error de mi vida o la mejor elección de mis 32 años. Pero allí de pie, con el sol poniéndose y los sonidos de la fiesta desvaneciéndose, supe una cosa con certeza. Había terminado de ser el remate del chiste de otra persona. Aquella noche me senté en la quietud de nuestro salón, escuchando el tic-tac del reloj de pie en la pared y pensando en cómo había llegado a este momento de mi vida. Silas aún no había vuelto a casa de la fiesta. Imaginé que seguía en la barbacoa, probablemente quejándose de mí a cualquiera que quisiera escuchar, tergiversando la historia para quedar él como la víctima de una esposa mezquina y difícil. Se le daba muy bien esa habilidad en particular. Siempre se le había dado muy bien. Conocí a Silas cuando tenía 23 años, recién salida de la universidad con un título en empresariales y llena de grandes sueños para el futuro. Acababa de conseguir mi primer trabajo real como coordinadora de proyectos en The Atlas Group, una empresa de transporte de tamaño medio con sede aquí en la ciudad. Él era representante de ventas en el mismo lugar, encantador y seguro de sí mismo, con una sonrisa que me hacía sentir como la única persona en la sala. Al principio, amaba mi empuje y mi enfoque como si fuera algo excepcional. Me decía que le encantaba cómo ponía el corazón en mi carrera, cómo no tenía miedo de hablar en las reuniones o defender mis ideas. Cuando conseguí mi primer ascenso tras 18 meses de duro trabajo, me llevó al mejor sitio de la ciudad y le dijo a todo el mundo que su chica iba a llegar lejos. Le creí por completo cuando dijo que construiríamos nuestro propio mundo juntos como verdaderos compañeros. Pero en algún momento del camino, los elogios se convirtieron en competencia. Y luego la competencia se convirtió en un rencor que arruinó todo lo que teníamos. Empezó de forma sutil, como siempre ocurre en estas cosas, tan lentamente que no vi el patrón hasta que estuve atrapada en él. Un comentario hiriente aquí, una puya allá, nada que pareciera grave por sí solo. Cuando pasé a ser gerente a los 2 años de estar en el puesto, hice un chiste sobre cómo debía de haber impresionado a los hombres adecuados de las formas adecuadas para ascender tan rápido. Cuando empecé a trabajar hasta tarde en un proyecto que podía relanzar mi carrera, me espetó que me importaba más mi trabajo que nuestra vida juntos. Cuando dije que deberíamos ahorrar para una casa, me llamó controladora y codiciosa con el dinero, aunque apenas salíamos adelante con lo que ganábamos. La palabra testaruda se convirtió en su arma favorita en cualquier pelea. Cada vez que me mantenía firme en algo que me importaba, cada vez que tenía una opinión diferente o cada vez que tomaba una decisión sin consultarle primero, estaba siendo demasiado atrevida, demasiado independiente para mi propio bien o imposible de complacer. Hiciera lo que hiciera, convertía mis fortalezas en defectos y me hacía sentir mal por tenerlas. Pensé en las muchas cenas en las que él había hecho chistes similares a mi costa, siempre con ese encanto para que la gente pensara que solo estaba siendo gracioso. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba de trabajo, como si mi empleo fuera una molestia para su vida en lugar de algo de lo que estar orgulloso. Los insultos silenciosos escondidos tras el humor que me dejaban dudando de mí misma mucho después de que los invitados se fueran a casa. ¿Estaba demasiado centrada en mi trabajo? ¿Estaba siendo una mala esposa? ¿Era realmente tan difícil como él le decía a todo el mundo?
Mi madre me había criado para ser fuerte y cuidar de mí misma. Después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 12 años, saliendo una mañana a comprar un paquete de cigarrillos y no volviendo jamás, ella trabajó en 2 empleos para mantenernos a flote. Me enseñó que una mujer nunca debe depender de nadie más para su seguridad o su alegría, que debía construir mi propia base y mantenerme sobre mis propios pies. Yo había guardado esas lecciones como un escudo. Silas dijo una vez que amaba eso de mí. Ahora lo odiaba con toda su alma. Recordé una charla que tuvimos a los 3 años de matrimonio. Tarde una noche, después de que otra pelea nos dejara a ambos agotados, me habían ofrecido un puesto de directora en otra empresa. Un gran paso adelante con un aumento enorme que habría cambiado nuestras vidas. Estaba tan feliz, planeando ya cómo podríamos comprar esa casa que queríamos. Pero Silas reaccionó con una rabia que me asustó. Dijo que yo intentaba dejarle en evidencia, haciéndole quedar mal ante sus amigos. Dijo que la gente pensaría que él no podía cuidar de su familia si su mujer ganaba más que él, que se sentiría avergonzado. Me hizo sentir tan culpable que rechacé el puesto. Y me he pasado todos estos años preguntándome qué habría sido de mi vida si lo hubiera aceptado. Sentada en aquella habitación oscura con la única compañía del reloj, me di cuenta de cuánto de mí misma había sacrificado por su ego débil. Había atenuado mi propia luz para que él no se sintiera amenazado. Me había tragado mis sueños y me había encogido hasta convertirme en una versión de Mira que fuera más fácil de manejar para él. ¿Y qué obtuve a cambio de todo eso? Un marido que se ofreció a intercambiarme en una barbacoa como si fuera un coche viejo que se había cansado de arreglar. La puerta principal se abrió alrededor de las 11 de esa noche con un estruendo que me hizo saltar. Silas entró tambaleándose, con un fuerte olor a cerveza en el aliento, y encendió el interruptor de la pared. Pareció sorprendido de encontrarme sentada en el sillón donde había estado esperando durante horas. «Vaya, así que decidiste volver a casa», dijo con la voz llena de odio. «Qué detalle por tu parte avergonzarme delante de todos y luego la...». Le miré a este hombre al que había prometido amar en lo bueno y en lo malo, y no sentí más que un cansancio profundo que me recorría como una ola fría. «Estoy cansada, Silas», dije en voz baja. «Me voy a dormir». «No hemos terminado de hablar de esto», gritó mientras yo subía las escaleras despacio. Pero yo sí había terminado. Estaba completamente harta de todo. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de Silas dando portazos a los armarios de la cocina, con una fuerza que sacudía la casa. El sol brillaba a través del cristal del dormitorio, y por un breve momento olvidé lo de la barbacoa, el chiste y la cita a la que había prometido asistir. Luego todo volvió de golpe, y se me encogió el estómago con una mezcla de miedo y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Encontré a Silas en la mesa de la cocina cuando bajé, con una taza de café delante que no estaba bebiendo. Su mandíbula estaba apretada en esa línea dura que significaba que se avecinaba una pelea, con los nudillos blancos alrededor de la taza. Me serví mi propia taza y me apoyé en la encimera, esperando la tormenta. «Tienes que arreglar esto», dijo finalmente, todavía sin mirarme. «¿Arreglar qué exactamente?» «La vergüenza que me hiciste pasar ayer en casa de tu hermana». Levantó la vista entonces, con los ojos afilados de ira. «Tienes que llamar a Julián ahora mismo y decirle que todo fue una broma. Dile que no vas a ir a ninguna cita. Y luego tienes que pedirme perdón por hacerme quedar como un tonto delante de todos nuestros conocidos». Dejé mi taza despacio, ganando tiempo para elegir mis palabras. «Tú solo quedaste como un tonto, Silas. Te pusiste delante de nuestra familia y te ofreciste a intercambiarme como si fuera un trozo de madera que te habías cansado de tener. Esa fue tu elección, no la mía». Era una broma. Golpeó la mesa con la mano tan fuerte que las tazas vibraron. Todo el mundo allí sabía que era una broma menos tú y ese vecino raro. Si solo era una broma, entonces ¿por qué te molesta tanto que alguien te haya tomado la palabra? Me miró con asombro. Silas no estaba acostumbrado a que yo le plantara cara. Normalmente yo guardaba silencio,
Dejaba que se calmara y pedía perdón incluso cuando no había hecho nada malo. Ese era nuestro ciclo, eso era lo que él esperaba. Pero yo estaba cansada de ciclos que me hacían sentir pequeña. Porque eres mi mujer, dijo con voz baja y peligrosa. Eres mía. No puedes aceptar citas con otros hombres porque estés de mal humor por una broma estúpida. Ahí estaba. La verdad detrás del humor había salido a la luz. Yo era su propiedad, algo que debía guardarse y mostrarse según lo que él quisiera. No una igual, sino algo de su propiedad. ¿Cuándo dejaste de verme como a una persona?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo pasé a ser simplemente la mujer en lugar de Mira? ¿Cuándo dejaron de importarte mis pensamientos y mis sueños? ¿De qué estás hablando? Por supuesto que importas. ¿De verdad? Porque durante 7 años me has hecho sentir como una carga. Cada vez que hago algo bien, encuentras la manera de que parezca malo. Cada vez que hablo claro, me llamas testaruda. Has convertido cada cosa buena de mí en un defecto. Y yo dejé que lo hicieras porque pensaba que así era el matrimonio. Pero no lo es. Eso no es amor. Eso es simplemente anular a alguien. Su cara se puso roja. ¿Y qué? ¿Vas a ir a esa cita? ¿Es eso? ¿Quieres avergonzarme más? Esto no va de avergonzarte a ti. Va de que yo por fin me defiendo a mí misma. Tú tomaste una decisión ayer. Ahora yo tomo la mía. Si cruzas esa puerta esta noche, no te molestes en volver, dijo con voz de hielo. Le miré a este hombre al que una vez amé y sentí cómo se rompían los últimos hilos de esperanza. He pasado 7 años volviendo, dije. Tal vez es hora de que deje de volver y empiece a avanzar. Subí a buscar qué ponerme. Mis manos temblaban mientras abría el armario. Pero bajo el miedo algo crecía con fuerza. A las 7 en punto de esa tarde sonó el timbre. Oí los pasos pesados de Silas cruzar el suelo. Oí abrirse la puerta y oí la voz tranquila de Julián decir: «Hola, vengo a buscar a Mira». Bajé las escaleras con un vestido de seda azul que no me ponía desde hacía años, con el pelo suelto y la cabeza alta. Silas estaba en el umbral de la puerta, bloqueando el paso, pero no dijo nada. Simplemente se hizo a un lado y observó en silencio cómo pasaba a su lado hacia la noche de verano. Mientras Julián abría la puerta del coche con una sonrisa amable, miré hacia la casa. Silas estaba en el porche, una figura oscura contra las ventanas iluminadas, y por primera vez era él quien se quedaba preguntándose qué vendría después. El coche arrancó y vi cómo nuestra casa se hacía pequeña en el espejo hasta desaparecer. Mi corazón iba a 1000, pero no le pedí a Julián que diera la vuelta. Me quedé allí sentada y me permití imaginar qué se sentiría al ser verdaderamente libre. El lugar que Julián había elegido era un sitio italiano tranquilo y elegante llamado Portillos, en el lado norte de la ciudad. Era el tipo de lugar con manteles blancos gruesos, cubertería de plata auténtica y velas parpadeando en cada rincón. El menú ni siquiera incluía los precios, porque se suponía que la gente que comía allí no se preocupaba por esas pequeñeces. Hacía años que no iba a un sitio tan grandioso. Silas siempre decía que los sitios lujosos eran un desperdicio absoluto de dinero que no teníamos, y que podíamos comer igual de bien en nuestra propia mesa por una 10ª parte del precio. Era solo otra pequeña forma en la que había construido una jaula alrededor de mi vida sin que yo viera los barrotes levantarse. Julián retiró mi silla para que me sentara, un simple acto de cortesía que Silas había dejado de hacer después de nuestro primer año de matrimonio. Me sentí extraña sentada allí, casi como una impostora fingiendo ser una mujer que salía en noches románticas con hombres apuestos. Pero a medida que me acomodaba en el asiento y miraba a través de la luz suave la cálida sonrisa de Julián, parte de esa extraña sensación empezó a desvanecerse. Tengo que ser sincera contigo, dije una vez que el camarero tomó nota de nuestras bebidas y se marchó. No estoy de por qué estoy sentada aquí esta noche. Julián asintió, con expresión paciente y reflexiva. Es comprensible. Imagino que lo de ayer fue mucho procesar. Es una forma de decirlo. Alicé la servilleta de tela sobre mi regazo, intentando poner un poco de orden en el caos de mis pensamientos. Nunca he hecho nada parecido en mi vida.
Llevo 7 años casada. Nunca he mirado siquiera a otro hombre de esa manera, y ahora estoy en un restaurante con nuestro vecino mientras mi marido probablemente esté haciendo agujeros en la alfombra de tanto caminar en casa. ¿Quieres volver a casa?, preguntó Julián. No había ira en su voz, ni dolor, solo una preocupación real por cómo me sentía. Lo pensé detenidamente, dándole vueltas a la pregunta en mi cabeza. Pensé en volver a entrar en esa casa de ladrillo de nuestra calle, pedirle perdón a Silas como hacía siempre, y volver al mismo ciclo de ser anulada que se había convertido en nuestro matrimonio. El pensamiento hizo que se me revolviera el estómago con un miedo tan profundo que me sorprendió. No, dije con firmeza, no quiero volver. Trajeron nuestras bebidas en vasos pesados, y Julián se reclinó, observándome con esos ojos oscuros y firmes que parecían buscar más de lo que la mayoría de la gente se molestaba en ver. ¿Puedo decirte algo, Mira? Por supuesto. Te he observado durante 2 años, no de forma espeluznante, añadió rápidamente, y no pude evitar sonreír. Pero me fijo en las cosas del mundo. Soy arquitecto. Es lo que hago. Miro cómo se construyen las cosas. Encuentro dónde son débiles e imagino cómo podrían arreglarse o mejorarse. Miro edificios, pero también miro a las personas. ¿Y qué has visto cuando me has mirado a mí? Bebió un sorbo pausado antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. He visto a una mujer que camina como si estuviera constantemente pidiendo perdón por ocupar espacio en el mundo. Te he visto recoger el correo por la mañana, e incluso eso parece que lo haces cargando un gran peso. Te he visto sonreír a los vecinos mientras tu marido habla por encima de ti, o interrumpir tu propia frase cuando él te lanza una mirada determinada. Veo cómo te encoges para encajar en cualquier forma que él necesite ese día. Sentí que las lágrimas me escocían los ojos. Nadie me había visto nunca con tanta claridad. También te he visto cuando crees que nadie te mira, continuó suavemente. Cuando riedas tus rosas en el porche o te ríes de algo en tu móvil. Esa mujer es diferente. Está segura de sí misma. Es brillante. Es la mujer que tu marido parece empeñado en enterrar bajo chistes y palabras hirientes. ¿Por qué no dijiste nada antes? Julián dejó su vaso con cuidado. Porque no era mi lugar meterme en un matrimonio. Eras una mujer casada. Parecías decidida a que funcionara. ¿Quién era yo para hablar? Pero ayer, cuando Él se quedó allí y te ofreció como si fueras una vieja herramienta de la que quería deshacerse, no pude callarme. Sé lo que se siente al ser tratado como si no tuvieras valor por alguien que se supone que te ama. Y no podía verlo pasar sin al menos mostrarte un camino diferente. Hasta ahí, el camarero volvió para tomarnos nota de la comida y agradecí la interrupción. Me dio un segundo para controlar los latidos de mi corazón. Cuando se fue, recuperé la voz. No sé qué pasará después de esta noche, admití. No sé si estoy lista para dejarle. No sé si estoy lista para nada. Siento que el suelo se mueve y solo intento no caer. Julián estiró la mano sobre la mesa y tocó suavemente la mía. No tienes que saber nada ahora mismo. Esta noche no tiene por qué tratar sobre un plan o el futuro. Yendo y teniendo una charla real. Lo que necesites que sea, eso es exactamente lo que es. Por primera vez en horas sentí que mis hombros se relajaban. La tensión que había estado conteniendo desde que empezó la barbacoa empezó a ceder. Gracias, dije en voz baja, por verme, por decir algo cuando no tenías por qué hacerlo, por ayudarme a recordar lo que se siente al ser tratada con respeto básico. Todo el mundo merece eso, dijo él. Especialmente tú, Mira. Durante la cena aprendí cosas sobre la vida de Julián que nunca había sabido. A pesar de haber vivido a 3 pasas de distancia durante 2 años, no sabía que se crió en las montañas, hijo de un profesor de literatura de instituto y una enfermera que trabajaba en el turno de noche en el hospital de la ciudad. Siempre le había gustado construir cosas, incluso de niño, haciendo grandes fuertes en su jardín con madera de desecho y soñando con diseñar torres que tocaran las nubes. Se había casado joven con su novia de la universidad, pero el amor se acabó hacía 5 años cuando ella le dejó por un compañero de su bufete de abogados. Fue entonces cuando me mudé aquí, explicó,
moviendo el tenedor en su pasta. Necesitaba un nuevo comienzo en una ciudad nueva, con nuevos proyectos de trabajo y una vida nueva. Me costó mucho tiempo dejar de sentirme como un fracasado por no haber hecho que mi matrimonio funcionara. Pero al final me di cuenta de que a veces las personas simplemente crecen de formas diferentes. No significa que nadie esté roto. Simplemente significa que el encaje no es el correcto. Pensé en sus palabras mientras comía. No creo que Silas y yo creciéramos de formas diferentes. Dije despacio, dándome cuenta mientras hablaba. Creo que siempre fuimos personas diferentes. Simplemente me dije a mí misma que el amor era suficiente para salvar la distancia. Y ahora me doy cuenta de que el amor no es un trato donde yo siempre pierdo. No se supone que signifique que tengo que ser menos para que él pueda ser más. He tenido tanto miedo de estar sola que he estado sola dentro de mi propia casa durante años. ¿Tiene sentido? Julián asintió. Tiene todo el sentido del mundo. Y por lo que vale, estar sola no es lo peor. A veces es el primer paso para encontrarte a ti misma de nuevo. La charla pasó a temas más ligeros mientras llegaban los platos principales. Me habló del centro comunitario que estaba construyendo, un lugar con biblioteca, gimnasio y teatro. Sus ojos se iluminaban cuando hablaba de crear espacios para que la gente se reuniera. Me sorprendí a mí misma haciendo preguntas reales, compartiendo mis propias ideas sobre diseño. «Es fácil hablar contigo», dijo, con aire sorprendido. «Contigo también», respondí. Durante años, hablar con Silas era como caminar por un campo de minas. Nunca sabía qué tema le haría sentir débil, qué palabra se convertiría en una pelea. Pero con Julián, las palabras fluían como el agua. Él realmente escuchaba y le importaba lo que yo. Alrededor de las 9 p.m., mientras compartíamos un pastel dulce, una sombra familiar irrumpió por la puerta del restaurante. Mi estómago cayó como una piedra. El rostro de Silas estaba rojo de rabia, con los ojos desorbitados por haber bebido demasiado. Era evidente que había estado bebiendo mucho desde que me fui. Miró por la sala hasta que nos vio en la esquina, y entonces se dirigió hacia nuestra mesa con una furia que hizo que la gente se girara y se quedara mirando. «¿Me estás tomando el pelo?», gritó, con la voz demasiado alta. «¿De verdad estás aquí con él?». Julián se levantó con calma, poniéndose entre Silas y yo. «Silas, estás montando un numerito. Vamos a hablar de esto fuera». «No me digas lo que tengo que hacer», gruñó Silas. «Esa con la que estás sentado es mi mujer. Mi mujer». «¿Te enteras?». «Me entero de que te ofreciste a intercambiarla ayer», dijo Julián con voz firme, lo que solo enfureció más a Silas. «Si la valoraras, deberías haberlo demostrado». El rostro de Silas se contrajo de odio. Miró más allá de Julián hacia mí. «Levántate, mira. Nos vamos a casa». Sentí todos los ojos de la sala puestos en nosotros. La chica de la recepción estaba cogiendo el teléfono. Sentí ese viejo impulso de simplemente irme con él para que dejara de gritar. Pero entonces miré a Silas, exigiéndome que le obedeciera como a un perro. «No», dije. La palabra fue como una bomba en el aire. Silas se quedó mirando con la boca abierta. «¿Qué?». «He dicho que no. No me voy a casa contigo. No esta noche. Puede que nunca». Silas se puso morado. «No puedes hacer esto. No puedes tirar por la borda 7 años por una broma». «No fue una broma», dije, con las palabras por fin rompiendo sus cadenas. «Fueron años de bromas, años de hacerme sentir pequeña. He terminado de encogerme para que tú puedas sentirte grande». «Te estás volviendo loca», gritó, apelando al público del restaurante. «Todos los matrimonios tienen problemas». «Esto no es un mal día», dije. «Estos son 7 años de sentirme como una carga para mi propio marido. Merezco más. Merezco un compañero, no un dueño». Para entonces, un encargado y un guardia de seguridad estaban allí. «Señor, tiene que marcharse», dijo el encargado. Silas miró a su alrededor, dándose cuenta de que él era el que estaba quedando como un tonto. Julián dio un paso al frente. «Creo que deberías irte a casa, Silas. Y mañana, piensa en cómo has llegado hasta aquí.
Tú has destruido tu matrimonio. No, mira. Por un segundo pensé que Silas iba a soltar un puñetazo, pero el guardia estaba cerca y él sabía que no podía ganar. Esto no ha terminado, me señaló. Te arrepentirás de esto. Luego salió furioso y la puerta se cerró de golpe con un sonido de finalidad. Me dejé caer en mi silla con todo el cuerpo temblando por la adrenalina y la emoción a flor de piel. Julián se sentó frente a mí, con su mano cubriendo la mía sobre el mantel para calmarme. ¿Estás bien? Le miré. A este hombre al que apenas conocía y que acababa de defenderme de una forma que nadie lo había hecho nunca en mi vida, creo que lo estaré, dije despacio. Creo que por primera vez en muchísimo tiempo, de verdad, voy a estar bien. El encargado se acercó para pedir disculpas, ofreciéndose a invitarnos a toda la cena y a llamarnos un coche. Julián se encargó de todo, protegiéndome de tener que tomar más decisiones. Me quedé allí sentada, aturdida, pensando en lo que había pasado. Había dicho que no, me había mantenido firme, y el mundo no se había acabado. Silas les había mostrado a todos quién era realmente. Esta era la claridad que había estado esperando. Toda la culpa que me había mantenido atrapada había desaparecido. Julián me llevó a casa por las calles tranquilas. No hablamos mucho. Él sabía que yo necesitaba espacio para procesar todo. Cuando llegamos, todas las luces estaban encendidas por dentro. Silas estaba en casa, probablemente esperando para pelear. Pero yo ya no tenía miedo. Gracias, le dije a Julián. Él sonrió. No tienes que darme las gracias por el respeto. Si quieres hablar, estoy a solo 3 casas. Recuerda, mereces ser feliz. Caminé por el sendero, respiré hondo y entré para afrontar mi vida. La pelea esa noche fue brutal pero corta. Silas estaba en el salón rodeado de latas vacías. Lanzó una diatriba en cuanto entré, insultos y mentiras volando como cristales rotos. Le dejé hablar, no discutí. Vi cómo se agotaba. Cuando finalmente se desplomó en el sofá, pronuncié las palabras: quiero el divorcio. El silencio que siguió se sintió como el oxígeno llenando una habitación que había estado cerrada durante 7 años. No lo dices en serio, dijo. Sí lo digo. Este matrimonio lleva muerto mucho tiempo. Pasé 7 años siendo más pequeña para que tú pudieras sentirte grande. No lo haré más. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar, suplicó Silas. Ya has dicho eso antes, le recordé. Después de cada pelea en la que te rogaba que me vieras, prometías cambiar y nunca lo hiciste. Esta noche me mudo a la habitación de invitados. Mañana buscaré un sitio. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Le dejé entre los escombros y subí las escaleras. Esa noche dormí profundamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de mudanzas. Encontré un acogedor apartamento de una habitación en la zona de Highland Park con grandes ventanales y un balcón para las hierbas aradas. Una mujer incisiva llamada Patricia que no aceptaba tonterías. Silas se opuso al principio, pero finalmente aceptó. June fue mi roca, ayudándome a mover cajas y botellas de vino. Estoy orgullosa de ti, me dijo en mi nuevo balcón. Siento que me estoy desmoronando, confesé. A veces tienes que desmoronarte para volver a recomponerte de la manera correcta, respondió ella. Me redescubrí a mí misma. Volví a salir a correr, algo que había dejado de hacer porque a Silas le molestaba el ruido. Me apunté a una clase de cerámica y me ensucié las manos con arcilla. Por fin acepté aquel ascenso en el trabajo, sin miedo ya a eclipsar a un marido. La mujer que veía en el espejo ahora tenía los ojos limpios. 6 meses después me llegaron noticias de Silas. Una vez que nuestra separación se hizo pública, su encanto dejó de funcionar. La historia de la barbacoa se había extendido. No le dieron un ascenso y finalmente lo despidieron por ser tóxico en el trabajo. No me sentí feliz por ello. Solo sentí tristeza. Tristeza porque nunca aprendió. Pero me sentí libre. Julián y yo fuimos despacio. Al cumplirse 1 año, estábamos juntos. Él era paciente y amable. Una tarde de verano, estábamos en casa de June para otra fiesta. Me quedé junto a la mesa, viéndole dar la vuelta a las hamburguesas y reír.
Pareces feliz, dijo June. Lo soy, respondí. Había aprendido que aceptar aquella cita a las 7:00 p.m. nunca se trató de Julian. Se trató de elegirme a mí misma. Silas había intentado intercambiarme, pero en lugar de eso, yo había reclamado mi vida. Me quedé bajo el sol, miré hacia mi futuro y ni una sola vez miré atrás.